del Colegio de Médicos, segurísimo. Gracias, señor portavoz. Para el turno de preguntas tiene la palabra el Grupo de Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor consejero. Desde un punto de vista del uso racional de los medicamentos, ¿cuál considera la CUR que son los principales problemas o los principales retos a los cuales ahora en estos momentos nos enfrentamos o en los próximos años? ¿Ha hecho la CUR esta valoración? ¿Hay algún tipo de plan a medio plazo? No, el trabajo de la CUR es fundamentalmente análisis de fármacos en base a indicaciones profesionales, en base a una indicación de un profesional de un fármaco con respecto a un paciente. Solamente esa es su competencia. No va más allá la competencia de la CUR. Muy bien. Es que entre las finalidades que había leído yo que tenía la CUR también, una de ellas era buscar una cierta seguridad y también valorar si hay una buena utilización o prescripción de medicamentos, ¿no? Supongo que Asturias no será ajena a, por ejemplo, el consumo o el aumento extraordinario de consumo, por ejemplo, de ansiolíticos. ¿Se plantea, o se ha planteado la CUR, no lo sé, algún tipo de medida de tipo que se debería llevar desde la Consejería en Asturias de cara a concienciar a la población o algún tipo de medida a este respecto? Sí, hay un grupo de salud mental. Quiero decir, le digo que la función principal de la CUN es esa, pero evidentemente del análisis de las solicitudes de fármacos surgen cuestiones, entre ellas son la elaboración de protocolos de guías de actuación que cité antes en 3 o 4. Uno de ellos es precisamente en salud mental y en tratamiento antipsicóticos en pacientes adultos, y evidentemente de ahí salen muchos grupos de trabajo, o salen grupos, no muchos, pero sí salen grupos de trabajo específicos sobre determinados tratamientos que son beneficiosos para los pacientes, pero que tienen unos crecimientos excesivamente importantes y que probablemente por detrás estén aflorando alguna situación de la población. Entonces, que ya no es tanto hacer el análisis farmacológico de los antipsicóticos, en este caso, los antidepresivos o los ansiolíticos, sino el que verdaderamente detrás se está escondiendo algo en nuestra población. Y eso sí que es algo que hay que analizar, no dentro de la CUR, pero sí con grupos de psiquiatras y psicólogos. Muy bien, gracias. Andando un poco más en este tema, ¿ha habido algún tipo de valoración, por ejemplo, respecto al tema de salud mental juvenil, respecto a la prescripción de fármacos, quizás en detrimento de terapias más costosas, terapias de tipo cognitivo, o en este momento hay algún tipo de dato, por ejemplo, que se haya podido o que se pudiera conocer respecto a cuántos menores de edad o cuántas personas jóvenes están afectadas por este problema? ¿Ha aumentado o ha crecido? Sí, siento decirle que no dispongo del dato en este momento, pero se lo puedo hacer llegar perfectamente de los estudios de los 3 últimos años y que fueron, entre otros, de la base del plan de salud mental que está entregado en la Cámara para su discusión y análisis. Y sí es cierto que en relación con las múltiples facetas de la vida, paro, drogadicción, suicidio, etcétera, etcétera, hay un aumento del consumo de fármacos en general en la población, también en el sector juvenil y, por supuesto, en un sector de ciudadanos por encima de los 50-55 años. Pero la verdad es que los datos exactos no se los puedo decir. Es la impresión de cuando yo leí los informes cuando empezamos a preparar el plan de salud mental. Respecto a la Comisión, ¿ha abordado en algún momento, con algún tipo de protocolo también, temas como, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención y el uso en problemas de trastornos de conducta, especialmente en menores de edad, de fármacos? ¿Había algún tipo de indicación? ¿Se ha colaborado, por ejemplo, con
la Consejería de Educación o con servicios sociales? Pues no específicamente. Usted sabe que normalmente el trastorno de déficit de atención es un síndrome, por así decirlo, una enfermedad, tampoco te sé muy bien cómo etiquetarla, que tiene defensores y detractores. Defensores fundamentalmente por parte de los pediatras y detractores en un sector amplio de los psiquiatras, psicólogos. De alguna forma hay pediatras muy comprometidos con el trastorno de déficit de admisión y fundamentalmente le diría dos que yo conozco además personalmente. Los dos están en el Valle de Nalón, uno en el Centro de Salud de la Felguera y el otro estaba en el Centro de Salud de Sotronda y se incorporó al Hospital Valle de Nalón, que son dos personas motivadas al máximo en actuar con respecto a estos niños con déficit de trastorno de la atención y sin embargo son bastante criticadas la actuación tan específica. Hay más, está en Oviedo también el Servicio de Neurología, Neuropediatría de Oviedo, hay en Gijón también en su momento determinado, en Avilés también creo que hubo, o no sé si lo sigue habiendo, pero hubo alguien personal, pero fundamentalmente le diría a estos dos, Marcelino y Maximino, que son los del Valle de Nalón, y después hay los detractores que fundamentalmente están dentro de la línea psiquiátrica, que entienden que es más un tratamiento más psicológico y de medicamentos que un tratamiento. Pero estamos siempre en la misma línea. En este caso estamos hablando de médicos pediatras, de psicólogos que tiran más por el tema de tratamiento psicoterapéutico y de trabajos en grupo, y de los psiquiatras que les gusta también ambas cuestiones, esa, pero también entienden que determinados pacientes necesitan tratamiento farmacológico también. Y bueno, es la lucha del día a día de la indicación y contraindicación. Todos tienen seguro razón y seguro que alguno no la tiene. Lo digo porque ya sabe usted, supongo que se lo habrán dicho en otras ocasiones, que bueno, hay una cierta tendencia a medicalizar algún tipo de conductas porque realmente para el sistema podría ser, por lo menos en el ámbito en el que yo me he movido hasta ahora, que son los docentes, o algunos docentes piensan esto, ¿no? Y sería interesante clarificar los protocolos porque es verdad que daría la impresión en algunos momentos que el recurso a fármacos, bueno, pues sería como más rápido o más rentable que el recurso a terapias que serían más lentas, ¿no? Por eso a esto respondía un poco mi inquietud. Y yo constato completamente lo que usted ha dicho de aumento de determinado tipo de trastornos relacionados pues con situaciones sociales, ¿no? Lo que no sé si tenemos todos, digo la sociedad en general, los criterios claros sobre dónde empiezan, en fin, las dificultades del vivir y dónde empiezan los problemas médicos, ¿no? Bueno, también no sé si corresponde a la CURN, pero la prórroga presupuestaria afecta, desde un punto de vista, afecta en algo al tema de los fármacos, de la equidad en el acceso de fármacos en Asturias, o no, sencillamente la situación continuaría básicamente siendo igual. Quiero decir, hay criterios de comparación con otras comunidades autónomas, realmente la cartera de fármacos o material quirúrgico disponible es más o menos igual en toda España, o no. La prórroga podría perjudicar negativamente a esta situación. La prórroga presupuestaria perjudica a todo, en líneas generales, a todo. Quiere decir, las partidas, cuando esta consejería se planteó en un momento determinado junto con el Gobierno, voy a dedicarme solo a la Consejería de Sanidad, un presupuesto que era el que creía el más adecuado a las necesidades del sistema sanitario y va a tener que trabajar con 180 millones de euros menos, pues evidentemente las complicaciones van a ser importantes y los retrasos también. Pero en relación con farmacia, pues evidentemente es que el tema de la farmacia es un tema proceloso y complicado. Y específicamente en este tema, cada día salen nuevos fármacos, cada día más caros, cada día se retiran fármacos que han, entre comillas, acabado su vida útil, entre comillas, y muchos entre comillas,
porque sale otro fármaco nuevo, mucho más caro y que cambia verdaderamente un radical exclusivamente y que prácticamente la indicación es la misma. Y evidentemente la industria farmacéutica, todos lo sabemos, y la industria que tiene unos mecanismos de poner unos medicamentos a unos precios desorbitantes, Quiere decir que el tratamiento de la hepatitis en Estados Unidos se paga 60.000 euros, 60.000 dólares, en España anda por los 25.000 euros y en Egipto 900 euros y en la India prácticamente gratuito, pues evidentemente es que hay un margen de maniobra tan brutal que depende de que verdaderamente no es el fármaco en sí el que vale ese precio, sino el precio de mercado. Entonces, evidentemente, si hay complicaciones, por supuesto las va a haber, pero no aquí, en toda Europa y en todo el mundo, con respecto a que constantemente, por suerte, están saliendo nuevos fármacos para 1000 enfermedades que antes no se trataban. Yo todavía lo estaba hablando hoy por la mañana con una serie de personas. Antes, evidentemente, no se llegaba a esos tratamientos, eran pacientes con perdón, que se desahuciaban. En este momento llegamos, en este momento con fármacos, con radioterapia y con radioterapia y con oncoterapia llegamos a muchos cánceres que antes no se trataban y evidentemente esto lleva a una curva ascendente que es difícil que no afecte a todo el sistema sanitario y a todo lo que es la sostenibilidad del país, ¿no? Yo nunca quiero hablar de sostenibilidad del sistema sanitario, porque al fin y al cabo es un problema de financiación. Es decir, no es que el sistema sanitario esté aislado y sea sostenible o no. Es decir, estamos hablando de un paquete que repartimos según queremos en cada comunidad autónoma o según creemos con nuestra ideología. Pero sí, evidentemente, la farmacia, en general, puede poner en peligro la supervivencia de muchas cosas, entre ellas el sistema sanitario, por los altísimos costes que tiene en este momento. Supongo que el envejecimiento de la población, mayores expectativas de vida, todavía abundan más en este coste. Bueno, muchas gracias. Gracias.